Hola, buen día. Mi nombre es José Luis Carrasco Martínez y es un honor dirigirme a ustedes en esta videocápsula dedicada a la filosofía del derecho y en particular a los tipos de argumentos jurídicos. A lo largo de mi trayectoria como estudiante de derecho, he aprendido que el conocimiento cobra verdadero sentido cuando se comparte y se transforma en herramientas útiles para la vida profesional y social. Hoy quiero que esta sesión sea más que una explicación técnica, que sea una invitación a reflexionar sobre cómo el derecho se construye a través de razones, principios y valores. Hoy vamos a revisar un tema fundamental: tipos de argumentos. Les invito a que me acompañen en este recorrido con mente abierta y espíritu crítico, porque argumentar correctamente no es solo interpretar normas, es construir justicia y dignidad humana. Esa es la meta que nos guía en esta videocápsula. El tema que abordaremos son los tipos de argumentos. No es un solo conjunto de categorías teóricas, son recursos que nos permitirán a los estudiantes de derecho y futuros juristas dar legitimidad a nuestras decisiones, garantizar justicia y fortalecer el Estado de Derecho. Cada argumento que veremos tiene una historia, una lógica y una aplicación práctica que nos ayudará a comprender cómo el derecho se adapta a las necesidades de la sociedad. Durante esta videocápsula vamos a analizar 5 tipos de argumentos fundamentales: el de autoridad, el analógico, el sistemático, el equitativo y el teleológico. Cada uno de ellos será explicado con ejemplos prácticos para que puedan ver cómo se aplican en la vida jurídica real. El propósito es que al finalizar esta sección ustedes cuenten con herramientas sólidas para fundamentar sus razones jurídicas y fortalecer su práctica profesional. Recuerden que un buen abogado no solo conoce la ley, sabe argumentar con claridad y justicia. Importancia de la argumentación en el derecho. La argumentación es el corazón del derecho. No basta con citar normas, necesitamos construir razones sólidas que convenzan y que respeten principios de justicia. Como señala Atienza en 2013, argumentar es dar razones que legitiman nuestras posturas y fortalecen la práctica jurídica. Los argumentos que veremos hoy son herramientas que permiten a jueces, abogados y estudiantes de derecho fundamentar sus decisiones y enriquecer el debate jurídico. Cada uno de ellos nos ofrece una herramienta distinta para interpretar las normas y garantizar justicia en casos concretos. ¿Qué es el argumento de autoridad? Este argumento se fundamenta en la credibilidad de expertos, instituciones o precedentes reconocidos. Se utiliza para reforzar una postura cuando la fuente citada posee legitimidad académica, jurídica o institucional. Como señala la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2010, este tipo de argumento es esencial para dar solidez a las decisiones judiciales. Este tipo de argumento es especialmente útil en casos donde la legitimidad depende de la experiencia acumulada o del reconocimiento institucional. Contexto histórico del argumento de autoridad. El argumento de autoridad tiene raíces en la tradición filosófica clásica. Aristóteles lo reconocía como un recurso válido cuando la fuente citada era confiable y experta en el tema. En el derecho romano, la autoridad de los jurisconsultos se convirtió en una referencia obligada para resolver disputas. En la actualidad, este argumento se traduce en la fuerza de la jurisprudencia y la doctrina, que orientan a jueces y abogados en la interpretación de la ley. Como señala Atienza en 2013, la autoridad no sustituye la razón, sino que la complementa,
aportando legitimidad y respaldo técnico. Un ejemplo práctico del argumento de autoridad es cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara inconstitucional una norma. Citar esa jurisprudencia en un caso similar es un argumento de autoridad que fortalece la defensa. Se utiliza cuando la legitimidad de una postura depende del reconocimiento institucional o doctrinal. Citar a Ferrajoli en materia de garantismo penal otorga respaldo técnico. Este argumento es clave cuando la legitimidad depende de la experiencia acumulada. Precauciones en el uso de argumentos de autoridad. Atienza, en 2013, nos advierte que citar autoridades irrelevantes puede convertir este recurso en falaz o engañoso. La pertinencia y actualidad de la fuente son esenciales. Por ello, es importante evaluar la relevancia y actualidad de la fuente antes de emplearla. ¿Qué es la analogía jurídica? El argumento analógico compara situaciones semejantes para mostrar que deben recibir el mismo trato jurídico. Alexi, en 2007, nos explica que la analogía es clave para garantizar igualdad en situaciones nuevas, evitando vacíos legales. Fundamento filosófico del argumento analógico. La analogía surge de la lógica aristotélica, donde se utilizaba para establecer semejanzas entre fenómenos y deducir conclusiones razonables en el derecho romano. La analogía fue clave para resolver casos no previstos por la ley, aplicando principios generales a situaciones particulares. Este recurso refleja la capacidad del derecho para adaptarse a nuevas realidades sociales. Alexi, en 2007, nos explica que la analogía es indispensable para garantizar igualdad de trato y evitar que la justicia se limite a lo estrictamente escrito en la norma. Ejemplo jurídico del argumento analógico. Un ejemplo práctico del argumento analógico se dice que si el concubinato heterosexual ya gozaba de protección legal, se puede argumentar por analogía que las parejas homosexuales también deben recibir esa protección, pues la situación es similar en cuanto a la formación de una familia. Reconocer derechos a parejas del mismo sexo por analogía con el concubinato heterosexual, la analogía asegura que situaciones semejantes reciban el mismo nivel de protección legal. Importancia del argumento analógico. Carbonell, en 2019, nos señala que este recurso permite que el derecho evolucione y se adapte a nuevas realidades sociales. Además, señala que este recurso evita discriminaciones y asegura que la justicia se aplique de manera equitativa en contextos emergentes. La analogía permite extender la protección jurídica a situaciones nuevas, evitando vacíos legales. El argumento sistemático interpreta una norma dentro del conjunto del sistema jurídico. No se analiza de manera aislada, sino en relación con otras normas y principios. Fundamento teórico del argumento sistemático. El argumento sistemático se vincula con el positivismo jurídico y la teoría de la coherencia normativa. Su propósito es mantener la unidad del sistema legal, evitando contradicciones entre normas. Carbonell, en 2019, nos señala que este recurso asegura que cada disposición se interprete en relación con el marco constitucional y los tratados internacionales. De esta manera, se garantiza que el derecho funcione como un sistema integrado, donde cada norma se conecta con principios superiores como la igualdad y la dignidad humana.
Un ejemplo práctico del argumento sistemático es el artículo primero constitucional, que prohíbe la discriminación. Si un código civil limita el matrimonio solo a parejas heterosexuales, el argumento sistemático muestra que esa norma contradice la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. Carbonell, en 2019, nos señala que ninguna norma puede entenderse de manera aislada, sino en relación con el marco constitucional y los tratados internacionales. Este principio obliga a interpretar todas las normas en coherencia con la protección de derechos humanos reconocidos en tratados internacionales. Reflexión del argumento sistemático. Atienza, en 2013, nos subraya que este argumento asegura unidad y consistencia en el sistema legal. Asimismo, este argumento asegura coherencia normativa y evita contradicciones internas en el orden jurídico. El argumento equitativo, en la práctica jurídica, busca justicia en casos donde la aplicación estricta de la norma sería injusta. Se centra en las circunstancias particulares. Ferrajoli, en 2011, sostiene que la equidad introduce humanidad en el derecho, evitando que la ley se convierta en un mecanismo rígido. Fundamento teórico, ético del argumento equitativo. La equidad proviene del pensamiento clásico y del derecho natural. Aristóteles la definía como la justicia aplicada al caso concreto, corrigiendo la rigidez de la norma cuando ésta resultaba injusta. En el derecho moderno, la equidad permite que los jueces adapten la norma a las circunstancias humanas sin perder su esencia jurídica. Ferrajoli, en 2011, sostiene que este argumento es indispensable para garantizar que el derecho no se convierta en un mecanismo frío y deshumanizado, sino en un instrumento de justicia real. Un ejemplo práctico del argumento equitativo es cuando un juez puede reducir una pena si considera que las condiciones personales del acusado, como su edad avanzada o una enfermedad grave, hacen que la aplicación rígida de la norma resulte inapropiada. Este recurso permite equilibrar la norma con la realidad humana del caso. Valor ético del argumento equitativo. Venegas y Bonilla, en 2022, destacan que la equidad convierte al derecho en un instrumento de justicia real. La equidad introduce humanidad en el derecho, evitando que se convierta en un mecanismo rígido. El argumento teleológico interpreta la norma según su finalidad. Se pregunta, ¿para qué fue creada esta norma? Matute, en 2020, nos explica que este enfoque permite que el derecho cumpla con sus objetivos sociales y éticos, más allá de la literalidad del texto. Fundamento filosófico del argumento teleológico. El argumento teleológico deriva del pensamiento de Aristóteles y Tomás de Aquino, quienes afirmaban que toda norma tiene un fin moral y social. En la interpretación jurídica contemporánea, este recurso se utiliza para orientar las decisiones hacia los objetivos superiores del orden constitucional. Matute, en 2020, nos explica que el argumento teleológico asegura que las normas cumplan con su propósito esencial: proteger valores como la dignidad, la libertad y la justicia social. Así, el derecho no se limita a la literalidad, sino que se convierte en un instrumento de transformación social. Un ejemplo práctico del argumento teleológico es el artículo 4 constitucional, que protege a la familia en todas sus formas. El argumento teleológico sostiene que la finalidad
es proteger cualquier forma de familia, no solo la heterosexual. La finalidad es garantizar dignidad y diversidad más allá de un modelo único. Reflexión del argumento teleológico. Alexi, en 2007, nos señala que este argumento orienta las decisiones hacia la dignidad humana y la justicia social. Este recurso asegura que las normas cumplan con su propósito esencial. El argumento teleológico orienta las decisiones hacia fines superiores del orden jurídico como la dignidad y la justicia social. Como vemos en este cuadro comparativo, cada argumento tiene su propia lógica. El argumento de autoridad se apoya en expertos o precedentes. El argumento analógico compara casos semejantes. El argumento sistemático interpreta dentro del sistema jurídico. El argumento equitativo busca justicia en casos concretos. El argumento teleológico interpreta según la finalidad de la norma. Todos estos argumentos son complementarios y enriquecen la práctica jurídica. Cada argumento cumple una función distinta pero complementaria. Juntos forman el tejido lógico y ético del derecho. El argumento de autoridad aporta respaldo técnico. El argumento de analogía asegura igualdad. El argumento sistemático garantiza coherencia. El argumento de equidad introduce humanidad. Y el argumento teleológico orienta hacia fines superiores. Conclusiones. Los argumentos son más que técnicas, son puentes entre la norma y la justicia. Nos permiten garantizar igualdad, dignidad y coherencia en el derecho. Al dominar estos 5 tipos de argumentos, los estudiantes de derecho adquieren herramientas para construir razonamientos sólidos y defender principios fundamentales. La argumentación jurídica no solo interpreta normas, construye justicia. Venegas y Bonilla, en 2022, destacan que el derecho se fortalece cuando la argumentación se orienta hacia fines éticos y sociales. Dominar estos recursos nos permite garantizar igualdad, coherencia y humanidad en la práctica jurídica. En resumen, argumentar correctamente es construir justicia, una tarea que exige conocimiento, reflexión y sensibilidad ante las realidades sociales que el derecho busca transformar. Finalmente, recordemos que este material se basa principalmente en la obra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo el título Introducción a la retórica y la argumentación en 2010, junto con ejemplos prácticos de jurisprudencia mexicana. Con esto concluimos nuestra videocápsula sobre los tipos de argumentos en el derecho. Hemos visto cómo el argumento de autoridad, el argumento analógico, el argumento sistemático, el argumento equitativo y el argumento teleológico no son simples técnicas, sino herramientas que nos permiten construir justicia en cada decisión jurídica. Recuerden que el derecho no es estático, evoluciona con la sociedad y se fortalece cuando sabemos argumentar con claridad y respeto. Cada uno de estos argumentos es una pieza que, bien utilizada, nos ayudará a garantizar la igualdad, la dignidad y la coherencia en la práctica. Los invito a reflexionar con la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de argumento creen que es más poderoso en su futura práctica profesional? La respuesta dependerá de cada caso, pero lo importante es que ahora que cuentan con un repertorio sólido para defender principios fundamentales, gracias por acompañarme en esta sesión.
sigamos construyendo juntos un derecho más justo, más humano y más incluyente. Para finalizar, quiero dejarles esta reflexión. El derecho no solo interpreta normas, también construye justicia y transforma la sociedad. Esta frase resume el espíritu de nuestra profesión. No basta con aplicar la ley de manera mecánica. Debemos usar la argumentación para garantizar igualdad, dignidad y coherencia. Cada vez que empleamos un argumento bien fundamentado, contribuimos a transformar la sociedad hacia un futuro más justo. Muchas gracias.